Hola, mi querido, amado hermano. Bienvenido una vez más a su canal de todos nosotros, Evangelio Radical. En el día de hoy tenemos un tema bastante importante e interesante. Vamos a hablar sobre el segundo casamiento, segundo, tercero, cuarto o prácticamente un recasamiento. ¿Qué dice la Biblia sobre un recasamiento? ¿Puede un cristiano o una persona normal casado por el civil o la persona que tiene un casamiento formal, válido, volver a casarse, divorciarse y volver a contraer un nuevo matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Así que en el día de hoy estaremos hablando sobre ese tema, dando respuesta de muchas preguntas que muchos hermanos nos hacen en las redes sociales. Es importante comentar que nosotros tenemos muchos videos en este canal hablando sobre el divorcio, segundo casamiento y muchos temas sobre el matrimonio. Y en uno de los videos hay una hermana que nos ha dejado una pregunta muy interesante sobre el segundo casamiento. Y esa pregunta está en uno de los videos que subimos hace algunos meses y la hermana nos dejó una pregunta muy importante que yo creo que esta pregunta es tan importante que muchas de las personas que están aquí asistiendo a este video buscando contenido, buscando respuesta de esta pregunta también tiene, ¿verdad? Así que va a pasar ahí por la pantalla y voy a leer la pregunta que nos ha dejado la hermana. La pregunta dice: yo tengo una pregunta muy importante para mí. Soy divorciada y volví a casarme. Y hace un tiempo comprendí que no debí casarme nuevamente. Mi pregunta es: ¿debo dejar mi esposo? ¿Reconoce Dios mi matrimonio? ¿Estoy en pecado? Esta es la pregunta que nos ha dejado la hermana Yamile Soto. Si la hermana está escuchando este video, hermana, que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tu pregunta, porque tengo la certeza que 95% de las personas que están aquí realmente tienen la misma duda cuanto a esta pregunta. Pues bien, mi hermano, esta es la pregunta de la hermana Yamile que yo creo que muchos y millares de personas también necesitan saberlo. Hay personas que antes del cristianismo, antes de convertirse al cristianismo, en el mundo ya eran casados, ya habían contraído un matrimonio. Y me refiero a un matrimonio, puede ser que es un matrimonio civil. Acuérdate que el único matrimonio válido para Dios es el matrimonio civil. Dios no aprueba el matrimonio por la iglesia. Además, eso no se llama matrimonio. Por la iglesia se llama consagración. Y ya nosotros tenemos video hablando sobre esto. Aquí mismo en este canal vas a encontrar contenidos dando respuesta cuál es el matrimonio bíblico, civil o religioso. Así que si no sabes y te interesa saberlo, entra por aquí en el Evangelio Radical, le voy a pasar aquí el link para que entonces puedas ver y asistir a este video y puedas sacar tu duda en este video. Pero en este video exclusivamente estaríamos respondiendo el tema si es bíblico un recasamiento. ¿Dios aprueba o Dios deja su bendición? Es importante hablar sobre esto porque realmente las personas necesitan una respuesta. Las personas están buscando respuestas de algo que para ellos es importante, ¿verdad? Son personas fieles, son cristianos tementes al Señor, son cristianos que realmente están luchando por su familia, por seguir adelante, ¿verdad? Ellos quieren tener certeza de que realmente están en un matrimonio bíblico. Son personas que aman al Señor, son personas tementes, son personas que son tan humildes, ¿verdad? Y están buscando respuesta, quieren hacer las cosas bien y necesitan saber si realmente su segundo matrimonio es bíblico, Dios lo aprueba. Así que su pregunta es muy justa, que tú puedas tener esa duda, porque eso demuestra que realmente estás preocupada con tu salvación y quieres agradar a Dios. Pues bien, esa pregunta, ¿por qué la gente se pregunta tanto esto? Primero, porque hay muchos pastores, muchos predicadores que enseñan en las iglesias que matrimonio válido es tu primer matrimonio. O sea, que cuando te casas no te puedes volver a separar. Y si te separas con tu pareja y te vuelves a casar, para que ese matrimonio sea válido y para que tú no estés en adulterio, tienes que volver con tu primer esposo. Así que esa pregunta sí es importante porque eso enseña en las iglesias y hay miles y miles de pastores, predicadores y maestros enseñando exactamente a dejar en su segunda pareja para volverse con su primera pareja. Ahora, ¿cuánto esto es cierto? ¿Eso es verdad? Bueno,
Para la respuesta es totalmente sencilla y fácil. Si ya tú estás en tu segundo matrimonio, ¿verdad? O sea, estás en tu segundo lar, eso depende mucho de la manera como tú actuaste o cómo fue tu proceso de divorcio en tu relación anterior. ¿A qué esto me refiero? Para dar respuesta, si tu segundo matrimonio es bíblico y es válido, Dios lo aprueba, lo acepta, depende mucho del proceso de divorcio de tu matrimonio anterior. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tu pareja anterior, cuando te divorciaste, o sea, estuviste junto con esta persona, casado por el civil. No me refiero a una consagración de la iglesia. Así que una alerta, si tú eres una persona que solamente tu pastor te ha casado en la iglesia, nada más, y no tuviste un casamiento por el civil, es necesario, infelizmente voy a decir que este casamiento no es válido, porque el único casamiento válido es el casamiento por el civil. Ya no voy a entrar en ese detalle como expliqué anteriormente. Bueno, si tú eres una persona que con tu matrimonio anterior estuviste casada o casado por el civil con esta persona, y entonces cuando te separaste con esta persona, te separaste también de la misma forma legal, por el civil, por los papeles, tuviste esa separación como tal, ¿verdad? Entonces, la Biblia como tal, la Biblia no aprueba el divorcio. No, el divorcio no es bíblico. Dios en ningún momento aprueba el divorcio. Inclusive encontramos un pasaje bíblico en el libro de Malaquías que Dios no aprueba el divorcio. Así también como encontramos en el libro de Mateo capítulo 19, en otros versículos ahí encontramos el discurso de Jesús con los fariseos hablando sobre el matrimonio. Y contundentemente Jesús dice que no es permitido la separación. Pero bueno, como Dios sabe que el hombre iba a fallar, obviamente te divorciaste, no tienes que hacerlo porque es pecado. Está bien, si es pecado no tienes que hacerlo, pero ya tú estás divorciada. La Biblia dice que en este estado en la cual tú te encuentras divorciada, no tienes que volver a casarte. Mantente así de la manera como tú estás. ¿Por qué? Porque Pablo recomienda a la iglesia para las personas separadas de su matrimonio, quédense de la forma como están, que no pueden contraer otro matrimonio, o simplemente quedarse como está o volver con su matrimonio primero. Y entonces, sin embargo, hay personas que rompen esta barrera, hay personas que sí vuelven a casar, que no tienen que hacer, pero bueno, vuelven a casar. Pero cuando tú vuelves a casar, va a depender mucho de cómo estuviste anteriormente. Si anteriormente con la pareja anterior que tuviste, legalmente estuviste casado con él por el civil y volviste a divorciarse con esta persona por el civil, todo bien respetado según la ley, según el registro, todo bien hecho, divorciado como tal, una mujer, una persona libre, y contra este otro matrimonio que no tienes que hacerles pecado, pero estás en otro matrimonio, y su matrimonio actual, va a definir mucho realmente si es un matrimonio bendecido o no. Si con esta persona con que tú estás, no te casaste, simplemente estás viviendo con él, obviamente estás en adulterio. ¿Por qué? Porque supuestamente divorciaste y estás con otra persona que no es tu esposo, estás en fornicación. Ahora, si con esta persona con que tú estás también te casaste por el civil, legalmente presentado, tiene respaldo de Dios, tiene respaldo de la iglesia, tiene la bendición de Dios, ¿verdad? Tiene la consagración como tal en la iglesia y es conocido, reconocido por el civil que está bien casado con esta persona, no estás en adulterio. ¿Por qué? Porque tu matrimonio sí es válido. Tu matrimonio Dios lo reconoce, lo bendice. ¿Por qué? Porque obviamente lo que la Biblia reproba, lo que la Biblia no aprueba, es simplemente recasamiento. Dios dice que no te puedes recasar, tampoco divorciarse. Pero obviamente el Hijo de Dios iba a cometer este pecado. Obviamente el Hijo de Dios iba a fallar. Entonces, si el Hijo de Dios iba a fallar, obviamente iba a cometer ese tipo de pecado. Ahora, es importante decir que si tú estás en tu segundo matrimonio, tercero, cuarto, y estás bien casado con esta persona, no tienes que preocuparte de nada, porque ya tu matrimonio sí es válido y es bendecido por Dios. Obviamente hay muchos pastores que causan intimidad a los cristianos, ¿verdad? A los fieles, causan temores, ¿verdad? Hay muchas ataduras religiosas diciendo que tú no puedes estar con ese segundo matrimonio, tienes que volverte con el primero, que no sé qué cosa. La Biblia no recomienda esto. No vas a encontrar eso. Además, esto es un desastre. Y nosotros no somos animales nocivos. Nosotros no somos animales que nos montamos a todo. Ven con eso. No.
Matrimonio es algo sagrado, es algo importante para Dios. Si obviamente tú estás casado con esta persona, tu pareja actual, ¿verdad? Si es segunda o tercera pareja, y estás bien casado con esta persona, no te preocupes que este matrimonio sí es bendecido por Dios y es válido también por Dios. Ahora, ¿por qué esto es seguro un matrimonio si realmente estás bien casado con esta persona, no estás en adulterio? Porque si estás en adulterio, obviamente es porque este matrimonio no es válido. Pero si tu matrimonio es válido y es bendecido, no te preocupes que si hay salvación para ti, no estás en pecado como mucha gente dice. Ahora, ¿por qué? Porque el único pecado para Dios que no tiene perdón no es el segundo matrimonio, tampoco el tercero. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hasta donde yo sé, hasta donde la Biblia enseña, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un divorcio, tampoco es el adulterio, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso. Nosotros aprendemos, Jesús dijo que todos pecados a ustedes les será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás les será perdonado. ¿Pero qué significa blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? La blasfemia es simplemente pronunciar una mala palabra al Espíritu Santo, diciendo, oye, Espíritu Santo, vete para eso. O hablar mal del Espíritu Santo. Sí, eso es pecado, no tienes que hacerlo. Pero, ¿por qué no tendrías salvación simplemente por decir una palabra? Ahora, la blasfemia es un pecado sin perdón porque es un proceso. Blasfemia no es simplemente pronunciar una simple palabra. Blasfemia es un proceso. ¿Qué significa este proceso? Proceso que significa endurecimiento de corazón. ¿Qué significa? Jesús nos enseña que antes de irse para el cielo, mandaría el Espíritu Santo para convencer al hombre del pecado. Es el Espíritu Santo que llama al hombre al pecado. Cuando el Espíritu Santo llega a un pecador, le hace el llamado, ¿verdad?, de conversiones. Vente, acepta al Señor, entrega tu vida a Dios, convierte de tus pecados. Y el impío, la persona no creyente, va diciendo que no, mañana. Y mañana llega, el Espíritu Santo llega nuevamente, arrepiéntete, entrega tu vida al Señor, conviértate a Dios. Y Él va diciendo que mañana. Y el tiempo va pasando. Entonces, este es un proceso que va pasando. Es imposible que el Espíritu Santo te salve. Es imposible que Dios te perdone. ¿Por qué? Porque cada vez más tú estás endureciendo tu corazón, rechazando el llamado del Espíritu Santo. Entonces, no hay cómo Dios salvarte. Entonces, esto es conocido como la blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Porque obviamente, cuando tú dices cada vez más no al Espíritu Santo, le estaría diciendo que tu llamamiento no es importante. Lo más importante para mí es como que escupir en la cruz. Es como que menospreciar la palabra de Dios, pisotear la palabra de Dios, diciéndole que no me importa lo que tú me enseñas, lo que me estás ofreciendo, no es mejor lo que yo tengo con mi vida, no es mejor que mi vida, no es mejor con lo que yo estoy viviendo. Entonces, eso es una blasfemia. ¿Y por qué es contra el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo que llama el hombre al pecador. Y mientras va rechazando, entonces Dios no tiene cómo salvarte. Por eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable. Porque Dios no te puede obligar a ser salvo. Dios no te puede obligar a salvarte. No, nuestro Dios es un caballero. Jamás esforzaría a alguien a convertirse para Él. Por eso es que Él nos enseña su palabra para que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro propio pecado. Entonces, voluntariamente entregamos nuestra vida al Señor. Pero si una persona que no acepta al Señor, es imposible que Dios lo salve. Y va a continuar este proceso de endurecimiento de corazón y se va al infierno en este estado. Bueno, mi querido hermano, como puedes ver, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como también te puedes dar cuenta que divorcio, ¿verdad?, o segundo casamiento, tercero casamiento, no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es simplemente un pecado que tú cometiste. Y si cometiste y ahora estás como tú estás, en este estado en el cual tú te encuentras, en tu segundo matrimonio, tercero o cuarto, pide al Señor por el pecado anterior que hiciste, pero debes seguir en tu matrimonio que estás, siguiendo, ¿verdad?, obviamente, siendo fiel, obediente al Señor, seguir creyendo a Dios, ¿verdad?, seguir en los caminos de Dios, aceptando, viviendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ser obediente cada vez más. No te preocupes, mi hermanos, tú hiciste bien las cosas, estás bien casado con esta persona, tienes obviamente la bendición de Dios, no estás en adulterio, tampoco estás en pecado, porque Dios sí bendice ese matrimonio, porque Dios sí bendice tu lar, porque sí Dios bendice a tu esposo, a tu hijo y a su casa. Sé libre de todos estos
conocimiento, estas informaciones que muchos maestros, predicadores, evangelistas, gentes que enseñan un evangelio falso. Hermano, recuerda, el único pecado que no tiene perdón es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tu matrimonio es un matrimonio bíblico, tú no estás en adulterio. Ahora, si con la persona que tú estás, obviamente no estás casado, y ahora tú solamente te separaste de la pareja anterior y no estás divorciado de él, simplemente se separaron porque pasó un problema, tuvieron algún conflicto entre ustedes, decidieron separarse, ¿verdad? Pero todavía no están legalmente divorciados y ya actualmente estás con una otra persona, ahí sí estás en adulterio. ¿Por qué? Porque no te divorciaste de tu pareja anterior, ahora estás con otra persona que no es tu esposo. Eso se llama adulterio. Ahí sí es pecado. Ahí sí la Biblia no te puede defender, tampoco Jesús, tampoco nada, porque sí es adulterio lo que estás cometiendo. Pero si bien hecho te divorciaste, ¿verdad? Y estás en tu matrimonio actual bien casada, obviamente tienes la bendición y el respaldo de Dios. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Espero que este contenido le haya servido de muchísima bendición. Recordarlo que si eres nuevo y todavía no te has suscrito en nuestro canal, obviamente puedes inscribirte, es el botoncito rojo que aparece ahí abajo. Simplemente tienes que darle un clic y listo, ya estás suscrito al canal. Ahora, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, puedes activar la campanita para que cuando subamos un video nuevo ya automáticamente te va a llegar el video y serás uno de los primeros a comentar. Y si eres uno de los primeros a comentar, tendrás también ese privilegio de aparecer en este video, o sea, hacer un video, ¿verdad?, con su comentario respondiendo a tu pregunta, tal de modo como nosotros hicimos con la hermana que nos ha dejado su pregunta. Y tenemos muchas más preguntas, más videos donde respondemos preguntas de otras hermanas. Así que, mi hermano, si tienes duda, déjanos saber en los comentarios, ¿verdad? Deja tu opinión. Y importante, no olvides en dejar tu like. Esto significa muchísimo porque cuando dejas un like a un video, YouTube estaría recomendando este video a otros usuarios de YouTube. Mucha otra gente estaría recibiendo esa notificación. YouTube estaría mandando o mostrando este contenido a otros usuarios. Así que con este apoyo estarías haciendo muchísimo. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios lo bendiga muchísimo.